Buenas noches. El objeto de la presente exposición es profundizar sobre el modelo de vida útil propuesto por Tutti en 1982 y Helen en 1993. Bueno, básicamente el modelo de vida útil propuesto por Tutti en 1982 y posteriormente completado por Heren en 1993 es una forma de entender y gestionar la durabilidad de las estructuras a lo largo del tiempo. Este modelo considera que toda estructura tiene un ciclo de vida que puede dividirse en varias etapas que más adelante expondremos y explicaremos bien, que van desde su diseño y construcción hasta un eventual deterioro o reemplazo. Tutti y Helen sugieren que la vida útil de una estructura no solo depende de los materiales utilizados, sino también de factores como el mantenimiento, las condiciones ambientales y las cargas a las que está sometida. Además, proponen que la vida útil puede ser planificada y optimizada mediante estrategias de diseño y conservación con el fin de garantizar la seguridad, funcionalidad y economía a lo largo del tiempo. Básicamente, en resumen, este modelo ayuda a prever cuánto tiempo puede durar una estructura en condiciones aceptables y a tomar decisiones informadas para prolongar su vida útil o planificar su reemplazo cuando pues lo sea necesario. Eh, ya pues, bueno, la etapa 1 es la etapa de iniciación o diseño y construcción. Esa etapa es la primera en la cual pues se sientan las bases para la durabilidad y la vida útil de una estructura. Una buena gestión inicial facilita el mantenimiento y reduce costos a largo plazo. En esa etapa, los agentes agresivos, como los cloruros, el CO2, aún no han alcanzado la armadura del acero y el estado del concreto se puede ver sin daño aparente, de manera que el acero pues está protegido por la alcanilidad del concreto. Es decir, aquí no vamos a presentar, es una etapa en la que no deberíamos presentar patologías y en la que la estructura se ve en un buen estado. Continúa. Bueno, la importancia de esta etapa. Primero tenemos que la calidad en el diseño y la construcción determina en gran medida cuánto tiempo podrá funcionar la estructura sin fallos. Por otro lado, tenemos que una buena planificación en esta fase puede reducir costos futuros en tema de mantenimiento y tema de reparaciones. Por otro lado, tenemos que es la base para que en las siguientes etapas la estructura pueda mantenerse en buenas condiciones durante más tiempo. Es importante destacar que en esta fase también se consideran las posibles fuentes del daño que podrían afectar la estructura en un futuro, como la exposición de agentes corrosivos, como la humedad o cambios de temperatura. Sin embargo, en esta etapa todavía hay daños visibles y la estructura está en su mejor estado. Nosotros vamos a ir hablando de un ejemplo que es un colegio en el cual pues presenta diferentes patologías. Dando el recorrido alrededor del colegio, encontramos que en el tercer piso hay unas vigas que presentan corrosión y que presentan que el acero ya está visible. De aquí podemos tomar diferentes factores y tomándolo como ejemplo de la etapa 1, podemos ver que no es, no es un concreto que está expuesto a cloruros ni a salinidad, pero sí es un concreto que tiene bastante daño. Es decir, que se puede inducir que desde la etapa 1 ya tuvo algún proceso constructivo mal ejecutado e inclusive pronto una mala elección de materiales. Es decir, esto viene recayendo desde la etapa de diseño y construcción. El problema que viene a presentar a futuro. En la etapa de iniciación y diseño, ¿qué implica? Tenemos 4 factores importantes que nos implican aquí. Uno de ellos es la selección de los materiales. Esa parte es fundamental, ya que escoger materiales de alta calidad y adecuados para las condiciones en las que estará la estructura va a afectar a futuro. Por ejemplo, si tenemos que la estructura va a estar expuesta a humedad, se eligen materiales que sean resistentes a la corrosión y pues a la humedad. Otro factor es el diseño estructural. Si se diseñan es donde se diseñan los planos y las especificaciones técnicas pensando en la durabilidad de la estructura. Esto incluye considerar cargas, resistencia y cómo proteger la estructura de agentes que puedan dañarla, como el agua, el viento o productos químicos. El otro factor es la tecnología y técnicas de construcción. Es donde se van a emplear
métodos y técnicas que aseguren una correcta ejecución, evitando defectos que puedan acortar la vida útil de la estructura. Y por último tenemos el factor de prevención de deterioro. Desde el inicio se incorporan medidas para prevenir o reducir el deterioro, como recubrimientos protectores, sellados o sistemas de drenaje adecuados. Ahora vamos a hablar de la segunda etapa del modelo de vida útil de Tutti y Helen, conocida como la etapa de propagación o también llamada vida útil técnica. Esta etapa comienza cuando los agentes agresivos, como los cloruros o el dióxido de carbono, logran atravesar el recubrimiento del concreto y alcanzan el acero de refuerzo. Es aquí cuando ocurre algo muy importante, se rompe la capa pasiva que protege el acero y comienza el proceso de corrosión, aunque aún no sea visible desde el exterior, ya inició este proceso corrosivo. Es decir, en apariencia el concreto puede seguir viéndose sano sin fisuras ni desprendimientos, pero internamente ya ha comenzado el daño. Y eso lo convierte en una etapa muy peligrosa porque muchas veces no se detecta a tiempo. Y cuando los daños se hacen visibles, la corrosión ya ha avanzado bastante. Entre las patologías más comunes de esta etapa de propagación, podemos encontrar el inicio de la corrosión del acero, que aunque no cause fisuras, ya está debilitando las armaduras. Como podemos observar en la imagen izquierda, se ve que ya las grietas, las fisuras van paralelas al refuerzo del acero. Es decir, ya viene desde adentro causando la corrosión y se refleja pues de esta manera en el acero, en la superficie. También pueden haber cambios en el pH del concreto, lo que se conoce como carbonatación. Esto disminuye la capacidad protectora del concreto. Un ejemplo práctico muy típico en estructuras costeras, eh, más que todo, ahí los cloruros provienen del ambiente marino, penetran el concreto de a poco. Cuando llegan al acero, desactivan su protección natural y comienza el proceso de oxidación. Este puede pasar en muelles, puentes, edificios, estructuras cercanas al mar, sobre todo si no tienen un buen recubrimiento o si el concreto no fue bien dosificado. Por eso, esta etapa es clave para hacer mantenimientos preventivos con técnicas como la medición de pH, análisis de cloruros o el uso de celdas de corrosión. Es posible detectar el problema antes de que sea visible. Actuar en esta etapa es mucho más económico que reparar un daño estructural que ya esté muy avanzado. En resumen, se puede decir que en la etapa de propagación el daño ya empezó, pero todavía estamos a tiempo de actuar. Es momento ideal para monitorear, intervenir, prolongar la vida útil de la estructura sin mayores costos y perjuicios. En la etapa de propagación también se puede determinar la duración de los elementos estructurales, esto por medio de varios factores. Se puede determinar pues haciendo análisis de la calidad del concreto, del espesor del recubrimiento, que cumplan, pues sean apegados a la norma más actualizada vigente, el tipo de ambiente y el diseño estructural, entre otros factores. Es declarar que esta fase puede durar unos pocos años o décadas en dependencia del paciente. Buenas noches, seguimos con la etapa 3. La etapa 3 ya es el daño evidente, que es ya cuando por un proceso electroquímico el acero empieza a perder una forma expansiva del óxido y allí empiezan a formar una corrosión y empieza a verse desprendimientos del material de recubrimiento como el concreto. Entonces ya se están viendo los daños evidentes y son ya perspectivas al ojo humano. Siguiente diapositiva.
Entonces, los factores que contribuyen a la corrosión es el ambiente, la calidad de los materiales y el diseño de construcción. Como hablaba nuestra compañera Valentina, en este paciente se ve que fueron malos diseños y malas prácticas en el proceso, por lo cual, digamos, el recubrimiento del acero no fue suficiente y se ven en varias vigas que se está desprendiendo el material de recubrimiento. Siguiente diapositiva. La tercera etapa es la etapa de colapso. Ya esta se refiere cuando ya la estructura no es segura, puede fallar en cualquier momento y está poniendo en riesgo la seguridad de todos los usuarios. Ya acá es donde, por malas prácticas, malos usos, ya nuestros proyectos no son funcionales. En la etapa de colapso podemos evidenciar que la reducción del diámetro del acero y la pérdida de capacidad constante de la estructura. Como tal, ya nuestra estructura no es segura y ya no hay mucho que hacer por ello. Siguiente diapositiva. ¿Qué factores influyen en la etapa de colapso? El mal diseño estructural, las malas prácticas constructivas, la falta de mantenimiento, como lo podemos ver en la imagen, que es una filtración de agua que no se le ha dado como el debido proceso para curarla, y todo esto nos va afectando a los elementos estructurales de nuestro paciente. Siguiente diapositiva. Por último, tenemos la tabla del comportamiento de la estructura, en donde en el eje X tenemos el tiempo y en el eje Y el deterioro. Entonces, esto empieza con la iniciación del deterioro, se va propagando el daño hasta que el daño es evidente y llegamos al periodo de colapso.